Buenos días. Andrés García Reche es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Valenciana de la Innovación. Fue director general de Industria, conseller de Industria, Comercio y Turismo entre 1983 y 1993. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, reconocido experto en política industrial, autor de numerosos artículos, libros e informes sobre política industrial, innovación, turismo, desarrollo productivo regional y responsabilidad social de empresas. Desde 2017 ostenta el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Agència Valenciana de la Innovación y desde AVI es un firme defensor e impulsor de la innovación, del desarrollo y de la transferencia tecnológica que realizan las universidades y también los institutos tecnológicos, en los que también las administraciones públicas y las entidades que día a día defendemos la innovación tenemos unos buenos aliados. Es un orgullo y una oportunidad poder contar con la importante figura del profesor García Reche en Destaca 2018 en Vila-real. Casi me voy a poner de pie. ¿Me oís bien? Correcto. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a esta feria que ya está bastante consolidada y que cubre un aspecto exactamente muy similar al que justifica la creación de la Agencia Valenciana de Innovación. De hecho, la agencia nace para conectar, para unir el conocimiento y las empresas, no nace para otra cosa. Bien, la pregunta que hay que contestar es ¿por qué una Agencia Valenciana de Innovación? La respuesta es relativamente sencilla en teoría y muy complicada en la práctica. Necesitamos transformar el modelo productivo. Entonces, alguien me podría decir, bueno, pero es que entonces ¿existe eso de los modelos productivos? Con toda seguridad, sí, existen los modelos productivos. ¿Y en qué, cómo se caracteriza un modelo productivo para que usted diga que es necesario transformarlo? Pues la cuestión es bastante simple. Si uno mira los diferentes territorios, lo que va a encontrar son especializaciones productivas, es decir, la gente se produce cosas diferentes en diferentes territorios. A veces no, pero en general así ocurre. Y si produce cosas iguales, suelen ser en distinta proporción. Pero lo relevante no es que se produzcan cosas diferentes en un territorio respecto de otros, sino que lo relevante es cómo se produce lo que se produce, sean servicios, sean bienes o mercancías. ¿Y por qué lo relevante es cómo? Lo que caracteriza un modelo productivo realmente en un territorio es la forma en que produce aquello que produce, no solo en lo que está especializado, que también. La explicación es muy simple. En realidad, la forma de llevar adelante las actividades productivas se concreta en una variable que es esencial para el desarrollo económico, al cual nadie le hace caso casi nunca. En España, desde luego, hemos estado de espaldas a ella durante décadas, y así nos va, que se llama productividad, se llama valor añadido. Un país es lo que es su valor añadido. Todo gira en torno al valor añadido. Nuestro nivel de vida, nuestra renta per cápita, los salarios que pagamos, que podemos pagar, todo viene directamente del valor añadido que generan las empresas. Y fuera de eso no hay nada. El problema de los salarios, por ejemplo, de la calidad del trabajo, no es un problema que tenga que ver exclusivamente con el mercado de trabajo. Es más, el mercado de trabajo le afecta de manera colateral. Lo importante, lo relevante en la calidad del trabajo es si las empresas en las cuales se trabaja tienen un alto valor añadido. De manera que si uno va a cualquier territorio y observa qué sueldos y salarios tiene, a mí no me hace falta nada más. Es decir, si yo voy a un territorio y ese territorio tiene un salario medio en torno a 30.000, 35.000 euros, con toda seguridad estamos hablando de un país muy desarrollado. Es decir, que sus empresas tienen un alto valor añadido. Si yo me voy al sur de California, me encontraré con salarios medios en torno a 80.000, 70.000 euros. ¿Por qué? Miro aguas arriba y me encuentro lo que me encuentro, que es unas empresas que tienen un altísimo valor añadido. En consecuencia, los salarios son altos. Si voy al País Vasco,
y veo que los trabajadores por término medio cobran 26.000 euros al margen de seguridad social, estoy hablando, datos sin seguridad social, pues la explicación es muy sencilla. Su productividad media está en torno a 61.000, 63.000 euros, nosotros estamos en 51.000, la diferencia es muy evidente. Nosotros tenemos un salario medio de 20.000, ellos tienen un salario medio de 26.000. Es así siempre. Por tanto, podemos seguir discutiendo de la transformación del modelo productivo español y tal, y decir que todo esto es un problema del mercado de trabajo, podemos seguir haciéndolo, pero no sirve para nada. Nos lleva a la melancolía. No está el problema ahí de la calidad en el trabajo. El problema de la calidad en el trabajo es tener empresas potentes con alto valor añadido. Y para conseguir ese alto valor añadido es por lo que es relevante lo que decía al principio, que es cómo producimos lo que producimos. Porque ahí es donde está el valor añadido. Da igual que uno produzca cerámica, muebles, textil o CDs, o bueno, CD ya se ha quedado anticuado ya hace mucho tiempo, pero cualquier proceso de Big Data o de inteligencia artificial. Es igual. Al final todo es cómo lo hacemos. ¿Con mucho conocimiento o con poco conocimiento? ¿Con mucha innovación o con poca innovación? Esta es la cuestión clave. Claro, si ustedes me dicen, bueno, hay otra forma de tener valor añadido y de pagar altos salarios. Hay más formas, sí, las hay, pero no tenemos casi ninguna de esas. Por ejemplo, si tuviéramos empresas altamente intensivas en capital, la cerámica, por ejemplo, es más intensiva en capital que el calzado. Consecuencia, si uno mira el valor añadido de la producción cerámica, es decir, cada trabajador en la industria cerámica, ¿cuánto produce? Está muy por encima de la media, mientras que en el calzado está por debajo de la media. ¿Por qué? Porque la intensidad de capital que se necesita para producir un pavimento cerámico es mucho mayor que el que se necesita en el calzado. Por tanto, si tiene uno empresas, sectores intensivos de capital, tiene alta productividad, alto valor añadido. Pero nosotros no tenemos. Tenemos, pero pocos. Otra forma de conseguir alto valor añadido es tener sectores que llamamos de alto contenido tecnológico. Es decir, si nosotros tuviéramos una industria potente farmacéutica o una industria de instrumentos de precisión o de maquinaria electrónica o eléctrica, por ejemplo, tendríamos un alto nivel de valor añadido, mayores salarios y mayor renta per cápita. Pero no tenemos. Y otra forma para tener un valor añadido elevado es tener empresas grandes, porque a través de las economías de escala conseguimos elevadas productividades. No tenemos empresas grandes. La única forma que podemos hacer para que el valor añadido aumente y, por tanto, nuestros salarios y nuestra renta per cápita es mediante la innovación. Es decir, aprovechando el conocimiento que tenemos disponible en el territorio, que no lo aprovechamos y que en España, desde luego, no se aprovecha prácticamente nada, y utilizarlo en las empresas. Uno puede decir, esto es que es un poco voluntarista, intervencionista. Sí, claro, el sistema no funciona. Si esto lo proponemos porque el sistema no funciona. Si el sistema funcionara, todas nuestras universidades, incluyendo la UGI, todas estarían trabajando con las empresas. Además de hacer sus publicaciones científicas, como es obvio, que es lo que tiene que hacer un investigador. Pero además de eso, estarían trabajando codo a codo con las empresas. Claro que algunas empresas utilizan la universidad, pero no todas las empresas y no todas las universidades ni todos los investigadores se ocupan de eso, están en otras cosas, que es lógico también, pero que están en otras cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos hacer un inventario del conocimiento disponible en el territorio y hacerlo llegar a las empresas como sea. Como sea. ¿Y por qué ahora esto es muy importante y en el pasado no lo era tanto? Pues yo lo explico muy rápidamente. Los que estén aquí en el mundo del mundo empresarial, alguno que haya estado en alguna empresa nuestra, sabrá cuál era el problema de los años 80 y 90 y cuál es el problema ahora. El problema en los años 80 y 90, como recordaréis muy bien, era un problema de cumplir normas técnicas internacionales, que no las cumplíamos. Era un problema de calidad, que no teníamos. Era un problema de introducir el diseño en las empresas, en muchas de nuestras fabricaciones, en la cerámica también, por supuesto, que tampoco estaban muy allá. Y ese era el problema. Teníamos una industria bastante solvente, pero nos faltaba dar el paso, es decir, aumentar valor, añadir valor, para competir añadiendo valor, no competir en el escalón de bajo precio. Ese era nuestro problema. Pero estábamos en un mundo que no estaba globalizado. Es decir, había fronteras. Estábamos en un mundo en que las nuevas tecnologías, estas llamadas de la digitalización, ni se atisbaban en el horizonte. Internet estaba empezando.
Era otro mundo. Entonces, nosotros con resolver esos problemas que resolvimos, recuerden, creando institutos tecnológicos cerca de las empresas para resolver esos problemas, para que pudieran hacer sus ensayos, homologación de productos, etc., teníamos suficiente, entre comillas. Pero claro, ahora, después de un periodo de 20 años sin hacer nada, a la deriva, este territorio, a la deriva, construyendo casas en la costa, que es lo único que por lo visto estábamos capacitados para hacer, estábamos al margen de la innovación, al margen del conocimiento aplicado a la industria. Y entonces ahora el problema es que se nos viene una revolución de mucho calado que conocen de sobra y que para afrontar esa revolución, para que las empresas saquen partido de esa revolución del conocimiento, ya no basta con lo que teníamos. Necesitamos al mundo científico incorporado de lleno, de manera sistémica al proceso. Y la Agencia Valenciana de Innovación no es más que el instrumento en donde el mundo científico ya esté en las 5 universidades públicas y 2 privadas que tenemos en la comunidad, o ya esté en los 11 centros del CSIC que tiene esta Comunidad Valenciana, o ya esté en la red de institutos tecnológicos, estén cooperando en una misma mesa con las empresas y los tecnólogos. Porque es la única forma de saber cómo va a afectarme a mí, que soy una industria de producción agroalimentaria, la nanotecnología, la economía circular, los problemas relacionados con la sostenibilidad, con la salud, con la reducción del azúcar, con la reducción del azúcar, con el tema cardio-saludable. Todo eso, ¿a mí en qué me va a afectar? Porque es evidente que nuestra alimentación del futuro no va a ser la alimentación de ahora. Eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a ver qué pasa? ¿A ver qué nos dicen? No, nosotros tenemos industrias alimentarias potentes, tenemos distribuidoras potentes y, por tanto, tenemos una cadena de valor que podemos trabajar. ¿Qué hay que hacer? Incorporar el conocimiento científico. Ya no basta los institutos tecnológicos. Los institutos tecnológicos llegan donde llegan, pero a partir de ahí necesitamos el conocimiento científico. ¿Para qué? Para ayudar a que las empresas puedan sacar ventaja de ese cambio que se avecina y incorporar mucho más valor del que ahora han incorporado. Y eso es lo que nos permitirá tener mayor valor añadido, pagar mayores sueldos y tener una renta per cápita mayor. Porque mientras esto no lo hagamos, seguiremos siendo pobres. Porque una comunidad autónoma como la nuestra, que está 10 puntos por debajo de la renta per cápita media de España, ahora, que paga unos salarios de 20.000 euros al año y que tiene una renta per cápita de 20.000, es una comunidad pobre dentro de la Europa comunitaria. Eso es así. Por muy ricos que nos creamos y por mucho mejor que estemos que otros territorios, que también hay que decirlo, pero somos pobres en términos relativos. La agencia nace para eso, para transformar el modelo productivo, es decir, para que cualquier cosa que hagamos, desde el turismo hasta la cerámica, pasando por el calzado, pasando por las casas, seamos capaces de hacerlo ahora con una nueva aporte de conocimiento cualitativamente más potente que en el pasado, cuantitativa y cualitativamente más potente. Y, por tanto, incorporando al mundo científico al proceso. Entonces, ¿con qué problema nos encontremos para que eso ocurra? Pues lo acabo de decir, nos encontramos con un problema de que el sistema de innovación no funciona. Es decir, que vamos a las universidades y decimos, pero vamos a ver, los científicos, ¿para quién trabajan? Bueno, los científicos están haciendo muy bien su labor, están publicando, somos el 10º país del mundo en calidad científica y en producción y en calidad científica. Es decir, España es el país del mundo, el 10º país del mundo en producción científica de calidad. O sea, nosotros no somos unos mindundis en el mundo en producción científica. ¿Y saben por qué? Porque los científicos nuestros han reaccionado a los estímulos que recibían. Y como se les paga por eso, lo han hecho. Entonces, los que estamos en la universidad, se nos paga si investigamos y publicamos. No si trabajamos para la empresa, si publicamos e investigamos. Y, por tanto, yo tendré más dinero o seré catedrático siempre que tenga aquí un panel de publicaciones científicas en revistas de primer nivel. Por tanto, los científicos españoles han hecho un trabajo de acuerdo con los estímulos que recibían. Nadie les ha dicho nunca, oiga, preocúpense un poco por las empresas. También es verdad que el tamaño medio de nuestras empresas pues, es el que es y, por tanto, tampoco es culpa de nadie.
Muchas veces las empresas pues, tienen un tamaño que les impide llegar o plantearse que necesitan incorporar mucha más innovación de la que incorporan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con un sistema de innovación en España que no funciona. Pero cuando digo que no funciona, créanme, es que no funciona. Aquí no hay medias tintas, es que no funciona, es que yo he estudiado el tema, es que hemos visto los indicadores, que no funciona, es que somos muy buenos en ciencia y muy malos produciendo. Muy malos, entre comillas, pero llegamos a donde llegamos. Necesitamos que el mundo de la ciencia, los institutos tecnológicos, las empresas, la administración se sienten en una mesa y empiecen a hablar de qué problemas tenemos por delante y qué soluciones podemos asumir y desarrollar. Y eso, perdónenme que le diga, pero no lo hace nadie hasta ahora. En España tampoco. Eso es una filosofía muy nórdica, muy de los países escandinavos, muy de Suecia, ¿saben?, donde entienden muy bien el proceso. O de Estados Unidos, que su capitalismo enloquecido que tienen hace que las universidades se dediquen a lo que sea, con tal de, y efectivamente se dedican a las empresas, por supuesto, es otro sistema, diferente como el nuestro. Eso que aparece en la página web, si entran en la página web de la ABI, verán esto. ¿Y por qué hemos puesto eso? Porque eso explica muy bien lo que somos. Somos el lugar de encuentro entre todos esos actores, todos esos agentes del sistema de innovación. ¿Para qué? Para hacer llegar a las empresas un aumento cualitativo y cuantitativo de conocimiento que ellas no habían tenido hasta ahora y que con ese conocimiento ellas pueden utilizar muchas más oportunidades y mejorar su competitividad muchos más escalones hacia arriba. Les ahorro esta cifra porque lo que les he dicho antes, los países, como se puede ver ahí, los salarios y la renta depende de cuál sea su productividad. Eso siempre es así. Lo digo porque, como aquí en España, todo el día uno pone la televisión, la radio, las tertulias, y cuando se habla del empleo y del trabajo, aquí nadie habla de empresas. Aquí todo es el mercado de trabajo. Por lo visto, parece ser, dicen, que los salarios dependen de si el mercado de trabajo está regulado de una manera o de otra, que es una cosa muy sorprendente, porque eso no es así. El mercado de trabajo, lo que interesa que funcione es para fijar el salario, es para fijar los mínimos donde no se deben rebasar, para evitar que uno se pase de la raya y que haya explotaciones. O sea, eso funciona para eso. Pero si uno quiere decir que el salario depende de cómo esté regulado el mercado de trabajo, eso es un error. El salario depende del valor añadido de las empresas. Empresas con valor añadido alto pagan salarios altos. Empresas pobres pagan salarios pobres. Empresas basura pagan salarios basura. Eso es así. Y, por tanto, independientemente que individualmente uno pueda decir, bueno, es que el empresario este es como es malo y quiere explotar, bueno, puede ocurrir, vale. En general no es así. Los empresarios pagan en función de su valor añadido. Ustedes comprenderán que si yo tengo una empresa de muebles, que es lo que ocurre, y cuyo valor añadido por trabajador es de 30.000 euros, yo no puedo pagar a un trabajador 30.000 euros de salario anual. ¿No se dan cuenta que esto es así? Sin embargo, si soy Google, le puedo pagar 80.000 euros y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la productividad que me da ese trabajador a mí es de 150. Y claro, si yo obtengo de ingresos, de valor añadido, no de ingresos, de valor añadido, 150 por trabajador, puedo pagar 80 por trabajador, naturalmente. Es decir, es el valor añadido lo que determina los salarios, no es el mercado de trabajo, que a corto plazo interesa, puede ocurrir y que es importante hablar de él. No digo nada de eso, digo simplemente que no desviemos el tiro. Donde está el problema nuestro del desarrollo y de nuestro nivel de vida no está en el mercado de trabajo, está en la baja productividad de nuestras empresas. Eso es así. Escúchenme, aquí se puede prever poco el futuro. Es muy difícil prever el futuro. Incluso, aunque parezca que está todo claro, nunca está todo claro. La tecnología es muy cambiante y aunque parezca que todo está claro, puede ocurrir cualquier cosa. Puede haber un cruce entre tecnologías, puede aparecer una emergente que no contábamos con ella y cambiar todo. No lo sabemos. Tenemos una razonable certidumbre de algunas cosas. De lo que estamos seguros, sí, es de esto que aparece aquí. Eso estamos seguros. ¿Que vamos a ser cada vez más mayores? Es decir, ¿que la población va a envejecer más tarde? Oiga, eso me da igual lo que digan. A no ser que haya un cataclismo natural, eso va a ocurrir seguro. ¿Que vamos a estar todos conectados? Todos, entre nosotros y con las máquinas, que el mundo estará todo interconectado, eso es una obviedad.
porque ya lo estamos prácticamente, pues imagínense cuando empiece el 5G, la Internet de las cosas en la fábrica, el 3D, es decir, todo está integrado, el coche eléctrico, autónomo, conectado por completo, todo. Imagínense lo que eso significa en términos de ciberseguridad. La pregunta es, ¿estamos teniendo una estrategia en ciberseguridad cuando esto ocurra? No, ni esto ni nada, ninguna estrategia de nada. Pero va a ocurrir, es inevitable. En 5 años, en 10, no lo sé, pero va a ocurrir. ¿Que va a haber un aumento de concentración de la población en las ciudades? Por ahora, eso es seguro. También les digo que de últimamente casi lo voy a quitar porque no me fío. Las nuevas tecnologías del 3D, del Big Data, de muchas cosas, de la nube, pueden hacer que los focos de población empiecen a trasladarse hacia otros lugares y no sea necesario ya estar en las propias ciudades. Pero no lo sé. Hoy por hoy, eso es seguro. Que hay un calentamiento global es obvio y que va a aumentar el tiempo de ocio de la gente como consecuencia del aumento de productividad que se avecina, como consecuencia del 4.0 y todas las nuevas tecnologías que aparecen. Lo primero que va a hacer es aumentar la productividad a lo bestia. Mucha gente está diciendo, se basan en eso para decir, va a haber una destrucción de puestos de trabajo. Oyen también el apocalipsis diario. La empresa Pricewaterhouse o Aturandas, no sé qué ya, no sé cuáles han caído y cuáles no. Vaticina que el 50% de los empleos que hoy tenemos desaparecerán. Muy bien. Pero es que resulta que van a aparecer más empleos de los que desaparecerán. Como ha pasado siempre en la historia. Es mentira que vayamos a una destrucción de empleo. A lo que vamos es a lo que hemos ido siempre, que es a una reducción de las horas de trabajo. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque la productividad va a saltar por los aires, va a aumentar mucho. Y como aumenta la productividad, como ha pasado siempre en la historia, pues usted podrá trabajar menos horas y ganar lo mismo o más. No pasa nada, eso siempre ha ocurrido. El problema es la distribución. El problema que vamos a tener político en el futuro, y por eso la renta básica esa tan denostada hace unos años, tan voluntarista, va a ser absolutamente imprescindible en el futuro. Porque tendremos mucha gente que a lo mejor no encuentra trabajo, pero no porque falte trabajo, sino porque llegará un momento en que la productividad no dará para tener jornadas de trabajo suficientemente largas como en el pasado. Entonces, lo que se producía es una reducción sistemática de las horas de trabajo, pero no un desempleo masivo si uno sabe aprovechar los huecos de los empleos que se van a generar. Viene el coche eléctrico, lo sabe todo el mundo. Imagínense lo que significa eso en todo el entorno de la cadena de valor del coche. Estamos hablando de 2.000 piezas a 18. No sé si me siguen. De 2.000 a 18. ¿Vale? Todas esas tecnologías, Industria 4.0, robótica, Internet de las cosas, impresión 3D, nanotecnología, realidad virtual, inteligencia artificial, todo eso que estamos viendo todos los días, son las tecnologías que tenemos encima de nuestras cabezas. Unas muy desarrolladas, otras un poco más en fase de maduración, pero dentro de 3 años, aquí está claro, 3 años, todas esas tecnologías están disponibles para hacer lo que uno crea más o menos conveniente. Por tanto, todo esto que el 3D ahora no permite, pero que, bueno, que ha llegado a un nivel, pero lo permitirá. Todo lo que en inteligencia artificial nos ponemos que es una cosa, aparecerá. El uso del Big Data para la sanidad, para lo que queráis, estará disponible. Todo va a cambiar a una velocidad bastante importante, no pasa nada. La pregunta de siempre es, ¿y por qué no utilizamos todo eso? Para que nuestras empresas prevean y saquen ventaja de todas esas tecnologías. ¿O es que la nanotecnología no tiene nada que ver con la cerámica? Bueno, y así sucesivamente. Que hay un cambio climático y hay un problema de sostenibilidad, pues es bastante obvio y, por tanto, no solo eso, sino que eso está generando ya impactos económicos muy relevantes. Todo el tema de la industria del envase, sea de plástico o no, el tema de la economía circular, la economía azul, en fin, los residuos, las smart cities, la nueva forma de plantearse las ciudades, todo eso viene de un problema de sostenibilidad y cambio climático que hay que abordar. ¿Esperamos a que lo resuelvan otros? Muy bien, pues me parece estupendo, pero yo no creo que debamos hacer eso. ¿Y todo eso cae sobre qué? Cae sobre una serie de actividades que son las nuestras. Muchas de ellas son las nuestras, excepto una que deberíamos tener mucho más, pero no tenemos. Por ejemplo, de salud. El sector más emergente, más potente en el futuro, va a ser el de salud, entre otros, pero ese sobre todo. ¿Por qué? Porque viviremos más años, porque la calidad de vida será un tema esencial y porque habrá que, la gente necesita una calidad de vida que habrá que mantener y mejorar. ¿Y qué pasa?
Una prueba más de que nuestro sistema de innovación y el de España no funciona es muy sencillo. Miramos la cantidad de gente que se dedica a investigar en salud o en biomedicina en nuestras universidades y en nuestros centros del CSIC y nos encontramos con 30%, un tercio de todos los grupos de investigación que tenemos aquí, de toda la materia gris que tenemos aquí, se dedica a investigar en biomedicina y en ciencia de salud. Muy bien, ahora la pregunta que os hago es, ¿y dónde está el sector productivo de salud nuestro? ¿Por qué toda esa materia gris tan potente que tenemos no se ha trasladado a un sistema productivo? No tenemos una industria de salud, igual que tenemos una industria cerámica o agroalimentaria. No tenemos. Tenemos algunas empresas importantes, sí, pero no tenemos un sector potente. Entonces, estamos investigando y utilizando nuestra materia gris para los demás, para otros países, que son los que sacan ventaja de eso. ¿Sabéis? Esto ocurre mucho aquí. Porque España es el país más papanatas del mundo. Del mundo. No digo de Europa, del mundo. Que es incapaz de entender que el primer patriotismo que hay es desarrollar su sistema productivo. Es invertir en materia gris, en tratar bien a sus científicos y sus tecnólogos. No somos, nos dedicamos a otras cosas. Pero no los políticos, la población no quiere. Es falso, porque si no saldría en manifestación y no sale. Se manifiestan por cosas, pero por esto nadie se manifiesta. ¿Quién ha visto la manifestación a favor de la ciencia? 200.000 personas en la calle, no. ¿Pero por eso? ¿Por qué? Porque vamos a manifestar nosotros a favor del conocimiento, de la materia gris. Pues eso no tiene sentido, hay que manifestarse por otras cosas. Y así nos va. Total, no quiero enrollarme mucho en el tema. Lo que quiero decir con esto es, les voy a decir solamente, quiero llegar a donde quiero llegar. Aquí. Nosotros tenemos muchos programas, ahí los tienen en la página web, las convocatorias, ya hemos hecho la primera convocatoria, hemos dado las ayudas, todo va, digamos, razonablemente bien dentro del poco tiempo que hemos tenido para todo, pero, digamos, los programas de compra pública innovadora para estimular que la Administración empiece a jugar un papel en la innovación importante, los programas que tienen que ver con los agentes de innovación a las centros de investigación o a las asociaciones empresariales que lo que quieran es buscar esa conexión entre el mundo científico y tecnológico y las empresas. Los programas relacionados con la introducción del talento en las empresas, es decir, la contratación de doctorandos en la empresa para desarrollar proyectos de la empresa. O la contratación de tecnólogos para ayudarles a la empresa a que introduzcan esas nuevas tecnologías que hemos hablado antes, etcétera. Es decir, hay muchos programas que tenemos en marcha que van directamente todos a lo mismo, que es a conectar mejor el mundo del conocimiento con el mundo de la empresa. ¿Vale? Pero en plan operativo, no a hablar, hacer largas sesiones y a lamentarnos todos de que la ciencia está muy separada de la empresa. Eso ya es muy aburrido, es antiguo. Eso está discutiéndose en España, en general. Todos los días se discute. No, pero aquí no estamos ahí. Estamos en la siguiente fase, que es cómo hacemos que la ciencia se siente con las empresas a definir problemas y soluciones. Y eso es lo que aparece ahí. El Comité Estratégico de Innovación, al cual, no sé si Carda está por aquí, pero Carda pertenece. El Comité Estratégico de Innovación son 18 científicos de primer nivel que tenemos en esta comunidad, en diferentes materias, con 11 empresarios de alto componente innovador y 11 directores de institutos tecnológicos que se sientan en una mesa para determinar qué problemas prioritarios tenemos en nuestro sistema productivo y qué puede hacer el mundo científico y el mundo tecnológico para solventarlos y proponer soluciones. Y eso es lo que genera, ese Comité Estratégico de Innovación es el que genera comités especializados, que ya hemos hecho 5, que tienen que ver con economía circular, con economía de salud, con agroalimentario, con automóvil y movilidad sostenible, en fin, con una serie de actividades y que vamos a crecer ahora, a aumentar el número de comités. Ahora vamos a proponer uno que tiene que ver con la alimentación hospitalaria y en colegios, por ejemplo, que hay mucho trabajo que hacer ahí, y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo es no solamente plantear programas de apoyo para conectar, sino que lo que estamos haciendo es sentar en una misma mesa de manera sistemática a nuestros científicos con nuestros tecnólogos y nuestras empresas para que todo aquello que no sea una demanda, la demanda también, por supuesto, tiene sus programas y las empresas ya saben qué hacer,
Pero todo aquello que no necesariamente es una demanda explícita, sino que es una posibilidad de desarrollar algunas actividades que las empresas no habían tenido en mente porque no sabían que ese conocimiento estaba disponible o que esos usos podrían beneficiarla, que lo hagan. Y estamos en ese proceso. El próximo mes vamos a llevar los retos que han sido seleccionados en esos 5 comités estratégicos, los va a aprobar el Comité Estratégico de Innovación y a continuación serán debidamente priorizados en los programas de la agencia para el año que viene. De manera que vamos a cerrar el círculo. Desarrollamos una serie de retos que son necesarios afrontar, proponemos a las empresas que es posible hacerlo de esta manera y que aquí tenemos el capital humano para ayudarles y después los metemos en los programas y financiamos a las empresas para que los desarrollen. O sea que la cosa así se cierra. Por tanto, ¿qué es la ABI? Me preguntarán. Pues no es más que eso, es un intermediario entre el mundo del conocimiento y el mundo de la empresa y un intermedio operativo. Es decir, para hacer posible en la realidad una extensión de nuestro sistema productivo y sobre todo una mejora del input, de la cantidad de conocimiento que incorporamos a nuestros productos y a nuestros servicios. Y simplemente acabo diciendo que todo eso se enmarca en una organización que tiene 2 características básicas para que lo diferencian del resto, hasta ahora. Una, es una institución que depende directamente del presidente de la Generalitat, sea quien sea en cada momento. Por tanto, ahí no es que sea un departamento que trabaja para la innovación en el seno de la Generalitat, no. Es la institución que coordina la política de innovación y desarrolla esa estrategia, pero dependiente del presidente del Gobierno. Ese es el error que en España existe siempre, que es no entender que esto es un problema de Estado y, por tanto, del presidente del Gobierno. No es un problema de ministerios ni de nada. Y un segundo elemento es que es una institución que es codirigida por la Administración, en este caso, que yo soy el responsable en este punto, pero en el Consejo de Dirección se sientan los responsables de las universidades, de REDIT, de la Red de Institutos Tecnológicos, del CSIC, de las empresas, de la CEF, de los sindicatos y la Administración. Se sientan y dirigen, no asesoran, dirigen, es decir, toman decisiones. Y, por otra parte, el responsable del ABI, que no soy yo, se le exige que sea elegido por 2/3 de las Cortes para evitar que se produzca lo que siempre se produce. Aún así es difícil, pero bueno, por lo menos que haya una mínima exigencia para que haya un cierto consenso en las Cortes. Y eso es un poco lo que quería decirles para que sepan que ya existe esta institución y que ahora, a partir de ahí, pueden ver que hay muchas posibilidades para que las empresas que ya existen puedan plantearse cosas que no se habían planteado hasta ahora. Y gracias a eso. Así que muchas gracias. Eso es lo que quiero. Abrimos turno de preguntas. Sí, bueno, yo lo primero quería felicitarle por la presentación que ha hecho, que cuando ha hablado de que España es el 10º país del mundo en producción científica de calidad, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero que los científicos publiquen creo que no es suficiente. Creo que deberían ponerse en marcha quizá algunas políticas para que hagan más transferencia. No sé qué opina usted al respecto, no solo publicar, sino transferir también. Porque no se hace por lo que se ha hecho la ABI. La ABI nace porque ese vacío existe. Y como ese vacío existe, podemos hacer 2 cosas. Una, decir que el sistema tiene que cambiar, que está muy bien, el español es muy aficionado a eso. No, es que tiene que cambiar. Como dicen los franceses, il y a, ¿no? El término il y a es muy español, que es hay que hacer esto. Hay que hacer esto, nadie lo hace. Tendría que cambiar las universidades para que pudiera haber, junto a los sexenios de investigación que todos conocemos, que hubiera sexenios, aparte del que hay tecnológico ya, de patentes y tal, que hubiera sexenios que primaran el contacto con la empresa. Hay que hacer, dicen, hay que hacer. Pero, ¿usted confía en eso? Yo no. Hay que hacer, muy bien. Entonces, yo no puedo mover el sistema universitario. No puedo moverlo. No puedo hacer que nuestras empresas sean más grandes. Tampoco puedo hacerlo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Tomar a los científicos que están efectivamente publicando, porque es lo que se le exigen, introducir incentivos que tienen para que, además de hacer eso, además
empiecen a trabajar con las empresas, que es lo que estamos haciendo. La ABI nace para eso. En esos comités que aparecen ahí se sientan por igual 3 científicos, 2 o 3 institutos tecnológicos, 3 empresas y un coordinador que suele ser o una empresa o un científico, y discuten todos sobre el asunto. Eso es lo que yo quería, que empezaran a hablar y a discutir. Porque a partir de ahí ellos empiezan a decir, muy bien, pues entonces yo, además de lo que estoy haciendo, y si tienen algún problema para decir que no tienen gente para eso, tampoco tienen escapatoria, porque la ABI tiene un programa que se llama Unidades Científicas de Innovación, que les financia a las personas que se dedicarían justamente a eso. O un agente de innovación si es un grupo de investigación. Con lo cual ya no hay escapatoria. Gracias. Y luego la segunda pregunta, cuando ha hablado de los retos, me gustaría saber si están en la agencia desarrollando algún tipo de iniciativa para impulsar lo que es la innovación abierta, ¿no? Y si hay programas específicos para startups y qué opina de ello. Sí, todo esto es una innovación abierta. Vamos a ver, es abierta en un sentido y en otro. Es abierta porque todo lo que aquí se hace es abierto. Es decir, el final de todo esto consiste en lo siguiente. Una vez determinados los retos y las soluciones, sentaremos al sector empresarial correspondiente. Por ejemplo, imaginemos que es el sector agroalimentario. Entonces, ahí se han seleccionado en torno a 10 retos, se han seleccionado 3 o 4 prioritarios. Muy bien. Bueno, pues esos retos prioritarios se sentará al sector y se les dirá, señores, esto hay que hacerlo, es posible hacerlo y cuenta usted con estos instrumentos para hacerlo. Y a partir de las empresas que decidan. Pero sin eso, ellas no lo hacen porque no lo explicitan con forma de demanda, luego no lo hacen, ¿no? Y luego todo esto es abierto porque todo es público, todo se conecta uno con otro. De aquí han salido, por ejemplo, varios comités que vamos a proponer ahora como consecuencia del cruce entre ellos. Y dentro de economía circular, por ejemplo, han aparecido muchos problemas que habían sido tratados en la industria agroalimentaria. Entonces hemos empezado a crear comités conjuntos que cruzan la economía circular con la economía agroalimentaria porque el problema de los envases, por ejemplo, y de los residuos tiene mucha importancia en la industria agroalimentaria y tiene mucho que ver con eso. Pero es que la industria de salud, la alimentación y la salud es un tema fundamental para la salud, pero también para la industria agroalimentaria. Imagínense la cantidad de innovaciones que pueden surgir si tiramos de la alimentación y la salud. O sea, es inenarrable lo que puede ocurrir. Pero claro, todo esto es sobre el papel. Para que una empresa, para que el sector empresarial vea que esto tiene sentido, hay que dárselo muy mascado. Es decir, tiene que estar muy claro que dónde están los centros de investigación que ahí pueden resolver esto y si esto está en el mercado, puede estar en el mercado o no y es rentable. Entonces, no es que sea abierto, es que todo es abierto. Aquí todo es abierto. Muchas gracias. Y no hablo de la innovación social porque es otro capítulo. Hola, gracias por la charla. Y la pregunta que yo tenía era, bueno, en base a lo que has comentado ahora, que para determinadas líneas se juntará a las empresas que se dedican a ese campo y se les propondrá si se puede hacer. Pero como has comentado también, has dicho que la mayoría de empresas que tenemos en la comunidad son pequeñas y muchas veces ellos no pueden hacer frente a esa innovación que requiere tener un valor añadido. Entonces, ¿se plantea una serie de incentivos? ¿Qué clase de medidas? Te explico enseguida el asunto cómo está. Mira, toda empresa que sea PYME, en el sentido convencional, tiene instrumentos de financiación propios. Por ejemplo, el IBACE está para eso, pero también el CEDETI. Cualquier empresa que quiera introducir innovación no tiene problemas. Es decir, tiene posibilidades de obtener ayudas públicas porque hay instituciones muy orientadas a ellas. El problema de la ABI no es este. Nosotros no somos una institución de apoyo a la PYME. Nosotros somos una institución para transformar el modelo productivo. Y claro, a nosotros lo que nos interesa no es tanto apoyar a las pymes, entiéndaseme lo que quiero decir, ¿eh? No se trata de que no nos interese, quiero decir, no es tanto eso. Lo que nos interesa es que las pymes crezcan muy rápidamente. ¿Sabes lo que quiero decir? El tamaño es importante aquí, permite aumentar la productividad y sin tamaño no hay productividad. Entonces, aquí el problema es, ¿cómo crecemos? Pues oiga, también en España se habla mucho de esto. Usted puede decir, por decreto ley, nada, eso no funciona. Pues vamos a hacer un programa para que las empresas se fusionen. No funciona así, y menos aquí que somos todos familiares, casi todos. No funciona. Luego eso lleva a la melancolía, ¿no? Aquí no vale.
¿Cómo se crece? Solo hay una forma de crecer efectiva, que es mediante la innovación. O sea, las empresas no es que no innovan porque son pequeñas, es que son pequeñas porque no innovan. Pero es que eso lo tenemos que tener claro. A ver, busquemos un ejemplo. Cojamos Mercadona, por ejemplo. Pero no miremos Mercadona, miremos los proveedores de Mercadona. Y vayámonos 10 años atrás. Y veamos, le pongo 5 o 6 ejemplos, no voy a decir nombres, de proveedores de Mercadona que empezaron con 20, 30 trabajadores. Y cada tienen 2.000. 2.000. 500. Estamos hablando de eso. Pero digo Mercadona como digo Iberdrola. O como digo, sí, cualquier gran empresa que tira de otras. ¿Y por qué han crecido esas empresas? Porque han innovado. Es decir, las empresas de cabecera le dicen, señores, ¿usted quiere ser proveedor mío? Muy bien. Pues necesito que el envase este que me hace usted me detecte además el tiempo transcurrido, no sé qué. Muy bien. Entonces se ponen a trabajar y ofrecen. Y entonces, muy bien, entonces le voy a comprar 200.000 millones. Y entonces automáticamente esa empresa tira para arriba. Empieza a mirar casos de éxito en empresas innovadoras en esta comunidad y la mayoría de ellas o son de cabecera o son proveedores de. Pero eso pasa en Porcelanosa, ha pasado en Picolinos, ha pasado en... Da igual lo que busque, o sea, da igual. La forma de crecer es mediante la innovación. Y no hay más. Y entonces lo que hay que hacer es innovar, porque es la forma de crecer. Eso es así. Entonces nosotros nos da igual que el apoyo sea a una empresa grande, siempre que lo que vaya a hacer es tirar de la innovación de su cadena de valor. Por eso tenemos un programa que se llama Cadena de Valor, naturalmente, pero sin ningún pudor. Es que eso es así como funciona. Y luego tenemos otro programa que se llama Proyectos Estratégicos, que tienen un mínimo de 500.000 euros. No vamos a minudencias. No podemos. No tenemos tiempo, no tenemos presupuesto. Necesitamos disrupción. Es decir, necesitamos que las grandes empresas tiren y planteen proyectos serios, gordos a sus proveedores. Y así es como funciona esto. Y el otro campo tiene que dar en manos de otras instituciones. O sea, eso es así. No podemos hacerlo todo todos. Bueno, yo más que una pregunta, simplemente me gustaría agradecerle, ¿no?, la conferencia tan pragmática y decirle que de alguna forma nosotros lo que pretendemos con Destaca es algo muy, muy parecido a lo que usted está diciendo. Hemos tratado de poner en el mismo sitio, en el mismo lugar, usted dice sentados en una mesa, nosotros decimos en una feria, lo que son las empresas, lo que es el conocimiento. El problema que hemos visto es que no llegan a comunicarse. Aquí se dan las conferencias, ahí están los stands, no llegan. Hasta que llega alguien y lanza un reto. En el momento que pasan los científicos por los stands y ven algo que les llama la atención o ven un problema, entonces se implican. De ahí que nosotros creemos que lo que se ha hecho esta mañana, que es el Open Innovation, es una de las formas mejores para captar ese intelecto y ese conocimiento. Que la gran empresa lance sus problemas. Quizás es la única cosa que yo no coincido tanto con usted, en vez de que sea desde el ABI directamente el que lanza los retos a las empresas, que de alguna forma pudieran ser las grandes empresas las que lanzan al conocimiento esos retos. Porque una de las cosas que usted ha dicho es de poner en un listado, que me parece fantástico, el conocimiento que se tiene. Pero es que creo que las empresas no llegan a entender qué es el conocimiento que se tiene, por lo menos la sensación que me da a mí. Podemos tener un listado de todo lo que se ha investigado y el empresario tener ahí la solución y no entenderla. Quizás el paso al revés, que sea la empresa la que solicita, la que pide y el científico diga, no, es que eso es lo que hago yo y baje 3 puntos y se lo explique al empresario. Creo que iríamos un poco más rápido. Sí, por eso tiene una parte buena y una mala. La parte buena es que está muy bien, la parte mala es que no lo hacen. Entonces, no se trata de... Es decir, eso está bien, ojalá, perfecto, nada que decir. Ahora bien, si la empresa no lo hace, nosotros tenemos la obligación de decirle a la empresa, incluida la grande, oiga, ¿sabe usted que esto? En el año 2030, la Unión Europea ha dicho ayer que todos los envases se diseñarán para que sean reciclables o utilizables. El 100%. Y el 50% de todos los envases en el año 30 tendrán que ser reciclados. Le dice a los estados. Tendrán obligatoriamente que ser reciclados. Muy bien. ¿Esperamos? ¿Nos sentamos? No, pero... Bueno, perdón, hay mucho trabajo que hacer ahí. O sea. Pero, por ejemplo, aquí nosotros ahora estamos trabajando con una empresa que lo que está haciendo es cargarse todos los recipientes. Está tratando de imprimir en la propia fruta los códigos para que ya no sea necesario tener un envase. Perfecto. Es decir, que buscando el problema sí que es más fácil de encontrar. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una cosa más.
porque, perdón. Adelante. Sí, que estamos hablando mucho de todo, pero creo que nos hemos olvidado un poco del papel que tienen las OTRIs, ¿no?, dentro de las universidades y la relación que tienen, lógicamente. ¿Qué papel tendrá en toda esta evolución las OTRIs de las universidades? Un papel muy importante el que tienen. Si fueron ellas las que nos dijeron lo que había que hacer. Es decir, nosotros nos reunimos primero con ellas, porque si estamos hablando de transferencia y de interconexión, claro, lo primero que decir, oye, ¿qué pensáis de esto? Entonces, los vicerrectores de investigación y las OTRIs, en asamblea de trabajo trabajada, pues dijeron, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Muy bien. Que es un trabajo además muy útil, porque si no los investigadores, ya me conté, quite ahora las OTRIs y verán lo que dicen. Critican mucho, pero quiten las OTRIs y verán lo que dicen los investigadores. Pero una vez dicho eso, lo primero que dicen, ellos crearon la figura, nos propusieron 2 figuras que hemos puesto, por supuesto, en marcha. Una es la agente de innovación. Oiga, ¿por qué no me financia alguien que sepa del mundo empresarial y que yo pueda utilizar libremente para que sepan de verdad las empresas qué estamos haciendo aquí? Bueno, y eso se ha puesto en marcha. 2. Oiga, existe el Valle de la Muerte. O sea, aquí llega la gente, le financia un proyecto europeo y no sé qué, y llega allí, llegamos a un TRL 4, 5, 6, y la empresa no sabe lo que voy a hacer, pero yo tampoco puedo financiar una prueba piloto, un ensayo. No puedo, porque ya nadie me lo financia. Algunas universidades lo están haciendo. Pobremente, con un pequeño presupuesto. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es un programa de eso. ¿Usted quiere hacer un proyecto piloto, una prueba de concepto, para que la empresa sepa si eso que usted está investigando le interesa? Aquí lo tiene, hágalo. Y se le paga eso. Eso lo propusieron ellos y lo hemos puesto en marcha. Es decir, que lo que estamos haciendo es complementar a donde las OTRIs no llegan, por razones obvias, y ya está, y no pasa nada. Nada más, pues muchas gracias. What?